La Natividad de la Virgen María es celebrada por la Iglesia Católica el día 8 de septiembre, fecha que ocupa un lugar de honor en el calendario litúrgico. La Iglesia reconoce que la venida al mundo de María representa la aurora de la salvación, pues de ella nacería Cristo, el Sol de Justicia. Este acontecimiento no se limita a un simple hecho histórico, sino que se vuelve parte esencial del plan de Dios para la humanidad. Desde los primeros siglos, los cristianos entendieron que el nacimiento de María fue preparado por la providencia divina como hito de una nueva era, la era de la redención. Al contemplar el nacimiento de María, vemos la concreción de una promesa hecha desde el Génesis, cuando Dios prometió la victoria de una mujer sobre la serpiente. La importancia de la Natividad de la Virgen María debe ser comprendida dentro del contexto de la historia de la salvación. El Antiguo Testamento estuvo repleto de figuras, profecías y símbolos que apuntaban a Cristo, pero todas esas prefiguraciones estaban también ligadas a María, pues de ella vendría el Redentor. El nacimiento de la Virgen es un acontecimiento silencioso a los ojos del mundo, pero de repercusiones inmensas en el plano espiritual. Dios, en su sabiduría infinita, escogió el tiempo exacto para traer al mundo a aquella que sería la Madre del Salvador. Por eso, la Natividad de María se celebra como fiesta de esperanza, pues anuncia la proximidad de la encarnación del Verbo. El nacimiento de María, aunque no narrado directamente en los Evangelios, es conocido por medio de la tradición de la Iglesia y de los escritos apócrifos como el Protoevangelio de Santiago. Estos textos antiguos, aún no siendo canónicos, fueron valorados por la Iglesia en lo que respecta a ciertos detalles piadosos de la vida de María, siempre interpretados a la luz de la fe. Es a través de ellos que conocemos los nombres de sus padres, Joaquín y Ana, quienes fueron instrumentos de Dios al engendrar a la madre del Mesías. Esos relatos sirven para reforzar el sentido teológico de su natividad, revelando el cuidado divino en la preparación de la misión de María. La Iglesia, al celebrar la Natividad de la Virgen, no se centra solo en el nacimiento biológico de una niña en Nazaret, sino sobre todo en el significado espiritual de su venida al mundo. María fue concebida sin la mancha del pecado original, siendo la Inmaculada Concepción, preservada desde el primer instante de su existencia para ser un vaso digno de recibir al Verbo encarnado. Por lo tanto, su nacimiento no es como el de cualquier ser humano, sino un acontecimiento único, preparado por la gracia y por la predestinación divina. La aurora de la redención brilla en su natividad, pues con María surge la esperanza de la victoria sobre el pecado. El contexto de la natividad también nos remite a la realidad del pueblo de Israel, que aguardaba ansiosamente la venida del Mesías. La historia de María está enraizada en las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y a la casa de David. Su genealogía, presentada en los Evangelios de Mateo y Lucas, demuestra cómo Dios condujo la historia de forma precisa para que Cristo naciera de la estirpe prometida. La historia de la Natividad de la Virgen María no puede comprenderse sin el papel fundamental de sus santos padres, Joaquín y Ana. Estos nombres, preservados por la tradición, son sinónimo de fe y perseverancia ante la aparente esterilidad y la espera de muchos años por un hijo. Joaquín y Ana eran judíos piadosos, pertenecientes a familias nobles y descendientes de David, pero su grandeza no estaba solo en la sangre real, sino en la fidelidad a Dios. Vivieron una vida marcada por la oración constante, por las limosnas y por la confianza en las promesas del Altísimo, incluso cuando las circunstancias humanas parecían negarles la gracia de la maternidad. Su historia nos recuerda que, muchas veces, Dios prepara los instrumentos de su obra mediante la paciencia y la fe. Joaquín, hombre justo y trabajador, fue descrito por la tradición como alguien íntegro en su conducta, obediente a la ley de Moisés y siempre celoso de la vida de oración. Sufrió humillaciones ante los hombres por no tener descendencia, ya que en la mentalidad de la época, la ausencia de hijos era vista como señal de maldición o de rechazo divino. Sin embargo,
Joaquín nunca se apartó de la confianza en Dios, mostrándose perseverante en las súplicas y confiado en que el Señor no abandona a quienes esperan en Él. Su vida es testimonio de que la fidelidad a Dios, aun en las dificultades, es recompensada en abundancia, pues de Él vendría la gracia de engendrar a la Madre del Redentor. Santa Ana, por su parte, es recordada como mujer de gran virtud, paciencia y fe. Su esterilidad le causaba profundo sufrimiento, pero no la alejaba de Dios. Al contrario, era motivo de aún más oración y entrega confiada. La tradición relata que Ana rezaba incesantemente, pidiendo la gracia de ser madre, e hizo un voto. Si Dios le concedía la gracia de la maternidad, dedicaría al hijo completamente al servicio divino. Su maternidad, por lo tanto, no sería para sí misma, sino para el plan de Dios. Al concebir a María, Ana comprendió que su vida formaba parte del misterio mayor de la salvación. Por eso, es venerada como modelo de confianza inquebrantable en el poder del Señor. El encuentro entre el dolor humano y la fidelidad divina brilla en la vida de Joaquín y Ana. Vivieron el sufrimiento de la espera, pero no sucumbieron a la desesperación. Al contrario, su perseverancia abrió espacio para que Dios realizara algo aún mayor de lo que podrían imaginar. Mientras pedían solo por un hijo, recibieron la gracia de ser los padres de la Inmaculada, de la mujer elegida para ser la Madre de Dios. Así, la esterilidad se transformó en fecundidad extraordinaria, revelando que, para Dios, nada es imposible. El nacimiento de María no es solo fruto de una bendición, sino también de la fidelidad de un matrimonio que nunca abandonó la esperanza. La Iglesia ve en Joaquín y Ana la imagen de los justos del Antiguo Testamento que esperaban al Mesías y se mantenían fieles, aún sin ver el cumplimiento inmediato de las promesas. El nacimiento de María, por tanto, no puede separarse de la fidelidad de este matrimonio, que representa la unión de generaciones que aguardaron la salvación. Al dar a luz a María, se convierten en parte de una historia mucho mayor que sus propias vidas. Su obediencia a Dios y su perseverancia son una invitación para que cada familia cristiana comprenda su misión en el plan divino. La devoción a San Joaquín y Santa Ana creció a lo largo de los siglos, y la Iglesia siempre los veneró como santos padres de la Madre de Dios. La fiesta litúrgica dedicada a ellos, celebrada el 26 de julio, es una oportunidad para que los fieles reflexionen sobre el valor de la familia, de la fe y de la confianza en Dios. Nos enseñan que, incluso cuando parece que nuestras oraciones no son atendidas, el Señor trabaja silenciosamente, preparándonos para algo mayor. Su paternidad y maternidad fueron fecundas no solo biológicamente, sino espiritualmente, pues formaron el alma y el corazón de aquella que sería la llena de gracia. Joaquín y Ana representan también la importancia de la educación en la fe. Aunque María nació inmaculada, libre del pecado original, aún necesitó ser educada en la ley del Señor y conducida al amor a Dios. Sus padres fueron instrumentos elegidos para transmitirle las costumbres, las tradiciones y la piedad del pueblo de Israel. Cuidaron de María con ternura, pero, por encima de todo, con sentido de misión, sabiendo que aquella niña no les pertenecía enteramente, sino que estaba consagrada al Señor. Así, la vida doméstica de Joaquín y Ana se convirtió en un verdadero santuario de preparación para la misión de María. El nacimiento de María, fruto del amor y de la fe de este matrimonio santo, es un ejemplo de cómo Dios actúa en lo ordinario para realizar lo extraordinario. Joaquín y Ana eran personas comunes, sin riquezas ni prestigio político, pero fueron elegidos para una misión única. Esto nos muestra que Dios no elige a los más poderosos según los criterios humanos, sino a aquellos que se mantienen fieles y disponibles a su voluntad. La santidad de este matrimonio nos recuerda que la familia es el lugar donde se genera la vida y se transmite la fe, preparando a las futuras generaciones para el cumplimiento de los designios divinos. La esterilidad vencida por la gracia es también un símbolo profundo de la historia de la salvación.
El pueblo de Israel, durante siglos, parecía estéril en sus intentos de fidelidad plena a Dios, pero la perseverancia de algunos justos mantuvo viva la llama de la esperanza. Con el nacimiento de María, esa esterilidad espiritual da lugar a la fecundidad de la gracia. Joaquín y Ana, en su simplicidad, encarnan este misterio. De ellos nace la Virgen que dará al mundo al Salvador. Es un mensaje que nos llama a confiar en Dios, aun cuando la vida parece árida y sin frutos, porque la gracia siempre florece en el tiempo oportuno. La Iglesia invita a los fieles a ver en San Joaquín y Santa Ana no solo a los padres de María, sino también a intercesores poderosos para todas las familias. Comprenden los dolores de las esperas, las luchas de la vida conyugal y la importancia de la educación de los hijos. Al celebrar la Natividad de la Virgen María, recordamos con gratitud el papel insustituible de sus padres que nos enseñan a no desistir ante las dificultades, sino a permanecer fieles a Dios, seguros de que Él cumple sus promesas de manera sorprendente y grandiosa. El nacimiento de la Virgen María está intrínsecamente ligado al dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado oficialmente por el Papa Pío IX en 1854, pero siempre presente en la fe del pueblo cristiano desde los primeros siglos. Este dogma enseña que María, desde el primer instante de su concepción en el seno de Santa Ana, fue preservada de toda mancha del pecado original en virtud de los méritos futuros de Cristo. Esta gracia singular fue concedida por Dios porque María había sido elegida para ser la madre del Salvador. Por lo tanto, la Natividad de la Virgen no puede comprenderse plenamente sin esta verdad fundamental, pues su venida al mundo ya estuvo marcada por la plenitud de la gracia. La Inmaculada Concepción significa que María nació con una pureza que nunca fue tocada por la mancha del pecado. Todos los hombres y mujeres, desde Adán y Eva, cargan con la herencia del pecado original, pero en María esa realidad no se aplicó. Su nacimiento, por lo tanto, es único y singular, porque representa una nueva creación. Al celebrar la Natividad de la Virgen, la Iglesia contempla ese nacimiento como el inicio de una nueva historia, en la que la humanidad recibe la gracia de un ser humano totalmente consagrado a Dios desde el principio. La sonrisa de la niña María, recién nacida, ya reflejaba la pureza y la luz divina que la hacían llena de gracia. Esa preservación del pecado no fue un privilegio aislado, sino parte del plan salvífico de Dios. La gracia concedida a María estaba enteramente orientada a su misión: ser la madre de Jesucristo, el Verbo encarnado. Para que el Hijo de Dios pudiera asumir la naturaleza humana sin mancha, era justo que la mujer que le daría la carne también fuese inmaculada. Por eso la Natividad de María se celebra como la aurora de un mundo nuevo, pues en ella Dios estableció el primer peldaño visible de la redención. Su santidad no fue adquirida a lo largo de la vida, sino concedida desde el inicio, revelando el cuidado extraordinario de Dios en la preparación de la salvación. El nacimiento de María nos recuerda que la gracia de Dios es siempre mayor que el pecado humano. Mientras la humanidad entera cargaba la herida del pecado original, Dios hizo brotar una flor intacta, un lirio purísimo que jamás fue manchado. Por eso, en las representaciones artísticas y en las devociones populares, María es constantemente simbolizada como la flor más bella, el lirio de la pureza, la aurora resplandeciente que anuncia el día. El nacimiento de la Virgen, por lo tanto, no es solo el inicio de su vida, sino también el inicio de la victoria de Dios sobre el pecado, preparando la llegada de Cristo, el Redentor. Al reflexionar sobre la Inmaculada Concepción en relación con la Natividad, comprendemos que María ya nace diferente de todos los demás hombres y mujeres. A un bebé ya llevaba una plenitud de gracia inimaginable. Su alma estaba enteramente abierta a la voluntad de Dios y su corazón, incluso en la inocencia de la infancia, latía en sintonía con los designios del Altísimo. Esto significa que su natividad fue celebrada en el cielo con júbilo, pues los ángeles sabían que en aquel nacimiento estaba la realización de antiguas profecías.
María, recién nacida, ya era la madre prometida en Génesis 3:15, aquella que aplastaría la cabeza de la serpiente. La fiesta de la Natividad de la Virgen María, por lo tanto, está íntimamente conectada con el dogma de la Inmaculada Concepción, aunque la Iglesia solo haya proclamado oficialmente ese dogma en el siglo XIX. A lo largo de la historia, santos, doctores y padres de la Iglesia siempre reconocieron que María fue agraciada con una santidad única desde el inicio de su existencia. San Agustín, San Efrén y San Juan Damasceno ya exaltaban la pureza de María, reconociendo que sería inconcebible que la Madre de Dios hubiera sido en algún momento esclava del pecado. Así, la Natividad celebra no solo el nacimiento físico de la Virgen, sino la manifestación de esa pureza absoluta que la distinguía de toda la humanidad. El nacimiento de María, libre del pecado original, es también señal de esperanza para todos nosotros. Aunque no hayamos sido concebidos sin pecado, recibimos la gracia del bautismo, que nos libera de la mancha del pecado original y nos hace hijos de Dios. María en su natividad nos muestra lo que Dios desea realizar en cada ser humano, una vida de gracia, pureza y santidad. Por eso, ella es modelo e inspiración para todos los cristianos, pues nos recuerda que fuimos creados para vivir en comunión con Dios y que la gracia siempre supera el peso del pecado. La relación entre la Inmaculada Concepción y la Natividad refuerza también la idea de María como nueva Eva. La primera mujer, Eva, trajo la desobediencia y abrió las puertas del pecado. Pero María, desde el nacimiento, fue preparada para ser la madre de la obediencia perfecta. Su nacimiento marca el inicio de la restauración de la humanidad, pues en ella Dios mostró que era posible vivir sin la esclavitud del pecado. Así como Eva fue creada sin pecado, María nació sin pecado, pero a diferencia de la primera, permaneció fiel hasta el fin, convirtiéndose en causa de salvación para toda la humanidad por medio de su sí en la Anunciación. El nacimiento de María, iluminado por la gracia de la Inmaculada Concepción, debe ser contemplado como un don inmenso de amor. El cielo entero se alegró el día en que la Madre de Dios vino al mundo, pues era el cumplimiento de la promesa hecha a los patriarcas y a los profetas. La Inmaculada, aún bebé, ya llevaba en sí el destino de ser la Madre del Salvador, y su vida, desde el inicio, estuvo totalmente dedicada al plan divino. Celebrar la Natividad de María es reconocer que Dios, en su infinita bondad, nunca abandona a la humanidad, sino que interviene de forma grandiosa para salvar a sus hijos. Al meditar sobre la relación entre la Inmaculada Concepción y la Natividad, somos invitados a renovar nuestra confianza en Dios y a buscar la pureza de corazón. María nació sin pecado, pero fue fiel en cada paso de su vida, mostrando que la gracia recibida debe ser cultivada con amor y obediencia. Así, la Natividad de la Virgen no es solo una memoria histórica, sino un llamado para que cada cristiano viva en santidad, con los ojos fijos en Cristo, siguiendo el ejemplo de aquella que es toda pura, toda santa y toda bella a los ojos de Dios. El nacimiento de la Virgen María es celebrado por la Iglesia como la aurora de la salvación. Así como la luz del amanecer anuncia el sol que está por nacer, María surge en el mundo como señal de que Cristo, el sol de justicia, vendría pronto para disipar las tinieblas del pecado. Su natividad, por lo tanto, no es solo un acontecimiento familiar, sino un hito universal. Es el preludio de la encarnación, el inicio visible del cumplimiento de las promesas de Dios hechas desde los tiempos antiguos. Al contemplar el nacimiento de la Virgen, la Iglesia reconoce que la noche de la espera está llegando a su fin y que una nueva luz comienza a iluminar a la humanidad. Esta imagen de la aurora es profundamente simbólica. La aurora no es aún el pleno día, pero ya anuncia su llegada. María en su natividad representa exactamente eso. Ella no es el Salvador, pero es el camino preparado para él. Su vida estará toda orientada a conducir al mundo a Cristo. Desde niña, su alma ya reflejaba la gracia divina,
preparándola para ser la Madre de Dios. Al celebrar su natividad, los fieles son invitados a percibir este movimiento de esperanza. Así como la aurora despierta los corazones para la llegada del sol, María despierta los corazones para la venida de Cristo. La tradición cristiana siempre contempló el nacimiento de la Virgen como un momento de alegría, no solo para sus padres, sino para toda la humanidad. Si en Belén los ángeles cantaron por la venida del Salvador, en Jerusalén y Nazaret hubo júbilo espiritual por el nacimiento de aquella que lo traería al mundo. Los padres de la Iglesia describen la Natividad de María como un prólogo sagrado, una preparación cuidadosa de Dios para su obra mayor. Cada detalle de ese nacimiento revela el cuidado amoroso del Señor, que eligió preparar a la humanidad no de forma abrupta, sino progresivamente, a través de la figura materna y pura de María. La aurora trae consigo también la idea de renovación y frescor. El nacimiento de María es como una mañana nueva para la historia de la salvación. Hasta entonces, la humanidad había conocido la larga noche del pecado, de la espera y del dolor. Ahora, con la llegada de la Virgen, surge la esperanza de un tiempo nuevo. Su nacimiento es la primera respuesta concreta a la promesa de Dios de enviar al Mesías. Al venir al mundo, María lleva en su propia vida la señal de la fidelidad divina. Por eso, su natividad se celebra con alegría, pues en ella vemos que Dios nunca abandona a su pueblo, sino que actúa en el tiempo oportuno para traer la salvación. Los símbolos litúrgicos usados en la fiesta de la Natividad de la Virgen refuerzan también esta imagen de la aurora. Las lecturas de la liturgia hablan de la esperanza y de la fidelidad de Dios, que no olvida sus promesas. Los cánticos recuerdan la alegría de los profetas que anunciaron la llegada del Mesías. Las oraciones proclaman a María como el inicio de la redención. Todo ello muestra que la Iglesia contempla en el nacimiento de la Virgen no solo un evento pasado, sino una realidad presente. Cada vez que celebramos su natividad, somos invitados a renovar nuestra esperanza y a vivir como hijos de la luz, dejando que Cristo brille en nuestras vidas. Al llamar a María Aurora de la Salvación, reconocemos que su misión es inseparable de la de Cristo. Ella fue elegida para ser la madre del Redentor, y su vida solo puede comprenderse en función de ese llamado. Su natividad es ya, por lo tanto, un reflejo de la misión de Jesús. Cuando María nació, el cielo entero exultó, pues sabía que, con ella, comenzaba a concretarse la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Su nacimiento es el primer paso del triunfo de la cruz, pues de ella nacería aquel que vencería la muerte y el pecado. La aurora es también discreta, suave. No llama la atención como el sol del mediodía. Así fue el nacimiento de María. No hubo trompetas, no hubo gran alarde humano, sino solo la simplicidad de una familia piadosa que recibió con amor el don de la vida. Sin embargo, en la simplicidad de ese nacimiento estaba escondida una grandeza incomparable. El mundo no lo percibió, pero el cielo se alegró. Esta simplicidad nos enseña que la obra de Dios, muchas veces, comienza en el silencio, en lo escondido y en la humildad. Así como la aurora surge suavemente en el horizonte, María nació discretamente, pero con un impacto eterno para la salvación de la humanidad. El nacimiento de la Virgen marca también la victoria de la gracia sobre la desesperación. El pueblo de Israel, tras siglos de espera, podía sentirse cansado y sin esperanza. Pero Dios, en el momento oportuno, hizo nacer a aquella que sería la portadora de la promesa. Así, la Natividad de María es un llamado para que nosotros, aun en tiempos de prueba, nunca perdamos la confianza en el Señor. Así como el pueblo antiguo aguardaba al Mesías y encontró en María una señal de esperanza, también nosotros podemos mirarla como señal de que Dios siempre cumple lo que promete, aunque la espera parezca larga. Por eso, en muchas oraciones e himnos, María es invocada como estrella de la mañana, expresión que remite a su natividad. Así como la estrella de la mañana anuncia el día que está por venir, María anuncia a Cristo, la luz verdadera que ilumina a todos los hombres. Celebrar su natividad es, por lo tanto,
celebrar esa luz que comienza a despuntar, aún suave, pero llena de promesas. Es reconocer que en medio de las tinieblas del mundo siempre hay una esperanza que brilla, invitándonos a mirar hacia lo alto y a confiar en la fidelidad de Dios. Por último, al contemplar el nacimiento de María como aurora de la salvación, somos llamados a vivir en actitud de esperanza y vigilancia. La aurora nos despierta, nos llama a levantarnos y a prepararnos para el día. Así también el nacimiento de la Virgen nos invita a despertar espiritualmente, a dejar de lado las tinieblas del pecado y a abrir nuestros corazones a Cristo. María nació para señalarnos el camino del Salvador, y su vida entera estará dedicada a esa misión. Celebrar su natividad es, por lo tanto, renovar en nosotros la certeza de que la salvación está próxima y de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. La natividad de la Virgen María no fue un acontecimiento inesperado o aislado en la historia de la salvación. Al contrario, su venida al mundo ya había sido prefigurada en las Escrituras y anunciada de modo velado por diversas profecías del Antiguo Testamento. Desde el libro del Génesis hasta los profetas mayores, encontramos señales que apuntan a la venida de aquella que sería la madre del Mesías. El nacimiento de María, por lo tanto, debe leerse a la luz de esas promesas, pues en ella se cumplen las palabras que, durante siglos, alimentaron la esperanza del pueblo de Israel. Su vida es como un eslabón perfecto entre las antiguas profecías y la realización plena de la redención en Cristo. Una de las primeras y más importantes profecías que apuntan a María es la del protoevangelio, en Génesis 3:15, cuando Dios promete que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa mujer misteriosa, mencionada justo después de la caída de Adán y Eva, es entendida por la tradición de la Iglesia como una referencia directa a María. Su nacimiento, por lo tanto, ya era esperado desde los orígenes de la humanidad como el inicio del triunfo contra el mal. Con la llegada de María al mundo, nace aquella que, por medio de su Hijo, traería la victoria definitiva sobre Satanás. Su natividad es la concreción de esa promesa primordial. Otra profecía importante se encuentra en Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Aunque este versículo esté directamente ligado al nacimiento de Cristo, también apunta a María, la Virgen elegida para hacer realidad esa promesa. El nacimiento de María es el paso previo y necesario para que esa profecía se cumpla. Ella es la Virgen de la que habló Isaías, preparada desde su concepción para dar al mundo al Dios con nosotros. Por eso, al celebrar su natividad, contemplamos también el cumplimiento gradual de esa palabra profética. Los salmos contienen también imágenes que, por la interpretación de la tradición, se aplican a María. El Salmo 44-45, por ejemplo, habla de la reina adornada de oro que se presenta al lado del rey. Esta figura de la reina es vista por la Iglesia como una referencia a la madre del Mesías. El nacimiento de María, por lo tanto, se celebra como el surgimiento de esa reina, que en su humildad sería exaltada por Dios. Desde el inicio de su vida, María llevaba en sí la dignidad de ser elegida para reinar junto a su Hijo, no en poder humano, sino en santidad y gloria espiritual. Otra figura que apunta a María es la del Arca de la Alianza. En el Antiguo Testamento, el arca era el objeto más sagrado, pues guardaba las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Esa arca era la señal de la presencia de Dios en medio del pueblo. María, en su natividad, ya estaba destinada a ser el arca verdadera, pues en su seno habitaría no solo símbolos, sino el mismo Hijo de Dios. El nacimiento de la Virgen es así el inicio de la preparación de esa nueva arca, incorruptible y santa, destinada a traer la presencia real de Dios al mundo por medio de la encarnación. Los padres de la Iglesia vieron también en María la realización de la figura de la hija de Sión. Esta expresión bíblica es usada por los profetas para hablar del pueblo fiel de Israel, amado y protegido por Dios. Sin embargo, en la plenitud de los tiempos, esa hija de Sión se manifiesta de forma personal en María.
El nacimiento de la Virgen es, por lo tanto, el nacimiento de la verdadera hija de Sión, aquella que acogerá en sí al Mesías. Al celebrar su natividad, reconocemos en ella la concreción de las palabras proféticas de esperanza que durante siglos mantuvieron al pueblo de Israel en expectativa. La figura de Esther, reina que intercede por el pueblo ante el rey, es vista también como prefiguración de María. Así como Esther, María fue elegida para salvar a su pueblo, no a través de estrategias humanas, sino por la obediencia a Dios y la entrega total de su vida. Su nacimiento, por lo tanto, ya anunciaba la llegada de aquella que intercedería por la humanidad y se convertiría en medianera de las gracias divinas. De modo semejante, Judith, que liberó a Israel con coraje y fe, es recordada como símbolo de la fuerza de María frente al mal. La natividad de la Virgen marca el inicio de la vida de esa nueva Esther y de esa nueva Judith que, con su pureza, derrotaría a las fuerzas de las tinieblas. Otras imágenes marianas se ven también en el Cantar de los Cantares, libro poético que habla de la amada, del jardín cerrado y de la fuente sellada. Estas expresiones fueron tradicionalmente aplicadas a María, que nació para ser ese jardín intocado por el pecado y esa fuente inagotable de gracia. Su natividad es la apertura de ese jardín al mundo, el momento en que la flor más bella se abre para anunciar la primavera de la salvación. Desde su nacimiento, María ya llevaba en sí este misterio profundo, siendo el paraíso terrenal restaurado donde Dios volvería a caminar con los hombres. Así, al contemplar las profecías y figuras bíblicas, percibimos que el nacimiento de María no fue un acaso, sino la realización de un plan divino anunciado a lo largo de siglos. Cada detalle de su natividad está conectado a esas antiguas promesas. Los profetas, los salmos y las figuras femeninas del Antiguo Testamento apuntan a ella como la elegida de Dios. Por eso, su venida al mundo se celebra no solo como una alegría familiar, sino como la confirmación de que Dios es fiel a su palabra. El nacimiento de María, por lo tanto, es el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ella es el puente que une las esperanzas de los patriarcas con la realidad de la redención en Cristo. Su vida confirma que las Escrituras no son palabras vacías, sino promesas cumplidas. Celebrar su natividad es contemplar la realización de siglos de espera. Es ver en María la prueba de que Dios nunca olvida sus alianzas. Así, su natividad se convierte en motivo de júbilo universal, pues anuncia el cumplimiento definitivo de la historia de la salvación. El nacimiento de la Virgen María fue motivo de júbilo no solo para sus padres, San Joaquín y Santa Ana, sino para todo el cielo y la tierra. La Iglesia reconoce que en aquel instante una nueva esperanza fue encendida en el corazón de la humanidad. El mundo, que vivía sumergido en las tinieblas del pecado y en la larga espera del Mesías, recibió una señal de que la promesa de Dios estaba a punto de cumplirse. Así, la Natividad de María es vista como un acontecimiento cósmico en el que el cielo se alegra con los hombres y la creación entera exulta por la llegada de aquella que sería la Madre del Salvador. En el cielo, los ángeles se alegraron profundamente por el nacimiento de la Inmaculada. Desde el principio, sabían que el plan de Dios preveía la encarnación del Verbo y que María sería la elegida para dar a luz al Hijo de Dios. Su nacimiento representó, por lo tanto, el momento en que ese plan comenzaba a tomar forma visible. Los ángeles, que sirven a Dios y cumplen su voluntad, contemplaron con alegría la llegada de aquella que sería llamada Reina de los Ángeles. Su nacimiento no fue solo humano, sino un evento que colmó de júbilo a las cortes celestiales. En la tierra, la alegría fue más discreta, pero igualmente real. Los padres de María, después de tantos años de espera y de oraciones, recibieron el don de la vida de manera milagrosa. Su felicidad fue inmensa, no solo porque se convirtieron en padres, sino porque reconocieron en la niña la señal del favor divino. El nacimiento de María trajo esperanza no solo a su familia, sino también al pueblo de Israel, que anhelaba la liberación prometida. Aunque la mayoría no tuviese conciencia plena de la importancia de aquel nacimiento, la gracia de Dios
ya irradiaba a través de la pequeña niña, iluminando los corazones que permanecían fieles al Señor. La alegría por el nacimiento de María no se limitó a personas o a ángeles, sino que alcanzó a la misma creación. Los santos doctores de la Iglesia describen muchas veces su natividad como un evento que renovó la faz de la tierra. Así como la salida del sol calienta y da vida a todas las cosas, el nacimiento de la Virgen fue comparado con una nueva primavera espiritual. La creación entera parecía exultar, porque en ella había llegado la mujer destinada a restaurar la armonía entre el Creador y las criaturas. El mundo, que lloraba bajo el peso del pecado, comenzó a respirar la esperanza de una vida nueva. En la liturgia de la Iglesia, esa alegría se expresa en himnos y oraciones que exaltan la natividad de la Virgen como un día de fiesta universal. Los cristianos, a lo largo de los siglos, han celebrado esta fecha con cánticos, procesiones y devociones especiales, reconociendo que el nacimiento de María no pertenece solo a una región o a una familia, sino que es un don para toda la humanidad. Por eso, la fiesta del 8 de septiembre se vive con solemnidad y gratitud, recordando que en ese día el cielo y la tierra se unieron en alegría por el cumplimiento de la promesa divina. Los padres de la Iglesia describen con frecuencia el nacimiento de María como el preludio del canto de gloria de los ángeles en Belén. Si en la noche de Navidad los ángeles proclamaron «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad», en la Natividad de la Virgen ya anticipaban esa alegría. El nacimiento de la Madre precede al del Hijo, y por eso su llegada al mundo fue el primer toque del cántico de redención que se completaría con la encarnación y el nacimiento de Cristo. Su vida es inseparable de la misión del Hijo, y su natividad ya contenía en sí la alegría de la Navidad. La alegría del cielo y de la tierra por el nacimiento de María es también motivo de esperanza para cada cristiano. Al meditar sobre su natividad, recordamos que Dios no abandona a la humanidad, sino que interviene con amor y poder. El nacimiento de la Virgen es prueba de que la alegría verdadera no viene de los hombres, sino de Dios, que actúa en el momento justo. Esa alegría trasciende fronteras, culturas y épocas, volviéndose universal. Cada fiel en cualquier lugar del mundo puede participar de esa alegría, porque María nació no solo para una nación, sino para toda la humanidad. Es interesante notar que, mientras muchos nacimientos humanos están marcados por una alegría pasajera, el nacimiento de María genera una alegría perenne. Han pasado más de 2000 años, y aún hoy la Iglesia celebra con entusiasmo esta fiesta, como si fuera un acontecimiento siempre nuevo. Esto revela que la Natividad de la Virgen no es solo un recuerdo del pasado, sino una realidad viva que continúa trayendo esperanza y júbilo a los corazones. En cada celebración, esa alegría se renueva, porque la misión de María permanece actual: conducir a todos a Cristo. El nacimiento de la Virgen nos enseña también que la verdadera alegría viene de la pureza y de la gracia. El mundo se alegró porque había nacido alguien totalmente libre de pecado, una criatura que reflejaba la belleza del proyecto original de Dios para la humanidad. La Natividad de María es, por lo tanto, una invitación a buscar esa alegría verdadera que no depende de las circunstancias, sino que nace del encuentro con Dios. Así como el cielo y la tierra se alegraron por María, también nosotros podemos experimentar esa alegría cuando nos acercamos a su vida y seguimos su ejemplo de fidelidad. Por último, la alegría por el nacimiento de María apunta a la alegría mayor que vendría con el nacimiento de Cristo. María nació para ser la madre del Salvador, y toda su vida está orientada a esta misión. Su natividad, por lo tanto, no es un fin en sí mismo, sino el inicio de una obra mayor. El júbilo del cielo y de la tierra en aquel día era solo un preludio de la alegría infinita de la redención. Celebrar la Natividad de María es entonces celebrar también la certeza de la victoria de Cristo, pues el nacimiento de la Madre ya anuncia la llegada del Hijo que salvará al mundo. La celebración de la Natividad de la Virgen María
posee un profundo significado espiritual para la vida de la Iglesia. No se trata solo de recordar el nacimiento de una niña en Nazaret, sino de reconocer que ese nacimiento trajo consigo la esperanza de la redención. La espiritualidad de esta fiesta se fundamenta en el hecho de que María fue elegida por Dios desde toda la eternidad para ser la madre del Salvador, y su venida al mundo es vista como parte esencial del plan divino. Por eso, la liturgia de la Iglesia invita a los fieles a sumergirse en este misterio con un corazón agradecido y contemplativo, reconociendo que, con María, se inicia un tiempo nuevo de gracia. En la vida espiritual de los cristianos, la Natividad de María es una invitación a la esperanza. Así como el mundo antiguo esperaba la venida del Mesías y encontró en María una señal de la proximidad de esa promesa, también nosotros estamos llamados a reconocer en ella la presencia constante de la esperanza. Su natividad nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando parece tardar. Espiritualmente, esta fiesta nos enseña a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él actúa en el momento oportuno. Así, contemplar el nacimiento de la Virgen es alimentar en nuestros corazones la virtud de la esperanza, que sostiene la fe y fortalece la caridad. Otra dimensión espiritual de la Natividad de María es la de la pureza. Al celebrar el nacimiento de la Inmaculada, la Iglesia recuerda que María vino al mundo sin la mancha del pecado original, siendo toda bella y pura ante Dios. Para los cristianos, esta realidad es un llamado a la búsqueda de la santidad. La fiesta de la Natividad nos inspira a cultivar la pureza de corazón, no solo en sentido moral, sino también en el deseo de vivir con una fe sincera y despojada. Así, el nacimiento de María no es solo un acontecimiento distante, sino una invitación actual para que cada cristiano viva de modo inmaculado ante Dios. La espiritualidad mariana está profundamente marcada también por la humildad, y la Natividad de la Virgen resalta esta característica. María nació en un contexto sencillo, en una familia piadosa, lejos de las riquezas y del poder humano. Esta simplicidad nos enseña que la verdadera grandeza no está en la ostentación, sino en la disponibilidad para Dios. Espiritualmente, la fiesta de la Natividad nos invita a acoger la humildad como camino de santidad, recordando que fue precisamente en la simplicidad donde Dios manifestó su obra más grandiosa. Celebrar el nacimiento de María es, por lo tanto, aprender a valorar lo pequeño, lo escondido y lo silencioso. La espiritualidad de la Natividad de la Virgen se manifiesta también en el canto de alabanza. La Iglesia, desde los primeros siglos, compuso himnos y oraciones que exaltan la venida de la Madre de Dios al mundo. La alabanza mariana no es un fin en sí mismo, sino que siempre conduce a Cristo. Al celebrar la Natividad, nuestra espiritualidad se abre a la gratitud y al reconocimiento de la bondad divina. María es motivo de alabanza, porque su vida es reflejo de la misericordia de Dios, que preparó con tanto cuidado la llegada del Salvador. Así, la espiritualidad de esta fiesta nos invita a unir nuestras voces al cántico de toda la Iglesia y de todo el cielo. Otro aspecto espiritual de esta celebración es la dimensión de la familia. El nacimiento de María nos recuerda que la salvación se realiza también en la vida familiar. Sus padres, San Joaquín y Santa Ana, fueron instrumentos de Dios para que la Inmaculada viniera al mundo. La espiritualidad de la Natividad nos llama a valorar nuestras propias familias como espacios de fe, de amor y de esperanza. Al contemplar a María recién nacida en los brazos de sus padres, somos invitados a reflexionar sobre cómo nuestras familias pueden ser también cunas de santidad cuando se viven en fidelidad a Dios. En la tradición de la Iglesia, la Natividad de la Virgen María se celebra con procesiones, novenas y devociones populares que fortalecen la fe del pueblo de Dios. Esta espiritualidad popular es expresión concreta de la alegría que la Iglesia experimenta al recordar este nacimiento. Los fieles, al rezar delante de la imagen de la Niña María, encuentran consuelo espiritual y renuevan su fe. Esta dimensión devocional
muestra que la espiritualidad de la Natividad no es solo teológica o litúrgica, sino también profundamente pastoral y accesible al corazón del pueblo. La espiritualidad de esta fiesta nos orienta además hacia la misión. María nació para una vocación única, ser la Madre del Redentor. Su nacimiento nos recuerda que cada vida humana tiene un propósito en el plan de Dios. Espiritualmente, celebrar la Natividad de la Virgen es también reconocer nuestra propia misión como cristianos, llamados a vivir la fe de manera auténtica y a colaborar con la obra de la salvación. Así, la espiritualidad de la fiesta no se limita a la contemplación, sino que se traduce en compromiso con la vida cristiana, en la evangelización y en el testimonio de fe. La liturgia de la Natividad de la Virgen, con sus lecturas y oraciones propias, nos ayuda a sumergirnos en este misterio y a vivir su espiritualidad de manera profunda. Los textos bíblicos resaltan la fidelidad de Dios y la alegría por la venida de la Madre del Salvador. Las oraciones destacan la pureza y la misión de María. Al participar en la Eucaristía en este día, los fieles están invitados a unirse espiritualmente al sí de María y a renovar su confianza en la providencia divina. Así, la espiritualidad litúrgica de la fiesta nos conduce a la comunión más íntima con Dios por medio de la Santísima Madre. Por último, la espiritualidad de la Natividad de María en la vida de la Iglesia es un llamado constante a la alegría. La alegría de Joaquín y Ana, la alegría del cielo y de la tierra, la alegría de la comunidad cristiana a lo largo de los siglos, todo converge para mostrar que esta fiesta es fuente de júbilo espiritual. Esa alegría, sin embargo, no es superficial, sino que brota de la certeza de que Dios es fiel y cumple sus promesas. Al celebrar la Natividad de la Virgen, nuestra espiritualidad se fortalece y nuestros corazones se encienden de esperanza, pureza, humildad y alabanza. Es la alegría de quien sabe que, con el nacimiento de María, comienza a brillar la luz definitiva de la salvación. La celebración de la Natividad de la Virgen María no es solo el recuerdo de un acontecimiento histórico que ocurrió hace más de 2000 años. Por el contrario, es una realidad viva que continúa teniendo profunda actualidad para los cristianos de todos los tiempos. El nacimiento de María es fuente de esperanza e inspiración, pues nos recuerda que Dios interviene en la historia de forma concreta, trayendo luz donde había tinieblas. Para nosotros, que vivimos en un mundo muchas veces marcado por la incredulidad, la violencia y el pecado, la Natividad de la Virgen es una invitación a renovar la fe en la acción providente de Dios, que nunca abandona a la humanidad. En el contexto actual, marcado por tantas crisis espirituales y morales, el nacimiento de María es una señal de que la santidad es posible. Al venir al mundo ya inmaculada, María muestra a los cristianos que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier pecado. Su nacimiento es, por lo tanto, una invitación a buscar la pureza de corazón, a vivir de manera coherente con la fe y a apartarnos de las tinieblas que nos alejan de Dios. En la sociedad actual, que muchas veces banaliza el mal y relativiza la verdad, María nace como testimonio de que el bien y la santidad son siempre posibles para quienes permanecen unidos al Señor. La Natividad de María nos recuerda también la importancia de la familia en la vida cristiana. Así como Joaquín y Ana fueron instrumentos de Dios al engendrar y educar a la Santísima Virgen, también las familias de hoy están llamadas a ser espacios de fe y de santidad. En un tiempo en que la familia es constantemente atacada y desvalorizada, celebrar el nacimiento de María es reafirmar que el hogar cristiano sigue siendo el lugar privilegiado para la formación de hombres y mujeres de Dios. Su natividad inspira a los padres y madres de hoy a educar a sus hijos en la fe, en la pureza y en la obediencia a la voluntad divina. Además, la fiesta de la Natividad de la Virgen es una oportunidad para que cada cristiano renueve la virtud de la esperanza. Vivimos tiempos en que muchos se dejan llevar por el desánimo y la falta de perspectivas, pero María, al nacer, trajo consigo la certeza de que Dios no abandona su creación. Su nacimiento
es el recuerdo de que el plan divino sigue en marcha y de que el mal nunca tendrá la última palabra. Para los cristianos de hoy, celebrar esta fiesta es permitir que la esperanza vuelva a brillar en sus corazones, incluso ante las mayores dificultades y sufrimientos. Otro aspecto actual de la Natividad de María es el llamado a la humildad. Ella nació en una familia sencilla, sin riquezas ni prestigio humano, pero fue elegida para la misión más sublime de la historia. Este hecho nos recuerda que Dios sigue actuando a través de los pequeños y humildes, y no según los criterios de grandeza del mundo. En una sociedad que valora el poder, el dinero y la fama, el nacimiento de María es un recordatorio de que la verdadera grandeza está en ponerse al servicio de Dios y vivir en la simplicidad. Su natividad nos llama a revisar nuestros valores y a seguir el camino de la humildad. La Natividad de María posee gran actualidad también en la dimensión misionera de la Iglesia. María nació para dar al mundo al Salvador, y su misión continúa viva en la Iglesia que anuncia a Cristo hasta los confines de la tierra. Al celebrar su Natividad, somos invitados a unirnos a esa misión, llevando la luz de Cristo a todos los que aún viven en las tinieblas de la ignorancia o del pecado. Así como María fue portadora de esperanza para su generación, cada cristiano está llamado a ser portador de esperanza para el mundo de hoy. Su nacimiento inspira a los fieles a vivir con ardor misionero, anunciando el Evangelio con alegría. En el mundo actual, marcado por tantas divisiones y conflictos, la Natividad de María es también un llamado a la unidad y a la reconciliación. Ella nació para ser la madre de la Iglesia, que reúne en sí a hombres y mujeres de todas las naciones. Su Natividad nos recuerda que estamos llamados a vivir como hermanos, superando las barreras que nos dividen. El nacimiento de la Virgen es señal de paz, porque anuncia a Cristo, el Príncipe de la Paz. Celebrar hoy su fiesta es renovar el compromiso con la fraternidad, la caridad y la búsqueda de una convivencia pacífica entre los pueblos. La fiesta de la Natividad de la Virgen nos ayuda asimismo a redescubrir el valor de la liturgia y de la devoción. En muchos lugares del mundo, los fieles celebran este día con misas solemnes, procesiones, novenas y actos de consagración. Estas prácticas nos recuerdan que la espiritualidad cristiana se fortalece cuando se vive en comunidad. Para los cristianos de hoy, que muchas veces enfrentan la frialdad espiritual y la indiferencia religiosa, la celebración de la Natividad es una oportunidad para reavivar el fervor y renovar la devoción a la Madre de Dios. Otro punto de gran actualidad es el papel de María como modelo para las mujeres cristianas. En un tiempo en que tantas ideologías distorsionan el verdadero valor de la mujer, María se presenta como ejemplo de dignidad, pureza y maternidad. Su nacimiento se celebra como el inicio de una vida plenamente realizada en el servicio a Dios y a los hombres. Para las mujeres de hoy, la Natividad de la Virgen es una invitación a reencontrar en la Madre de Dios la inspiración para vivir con fe, coraje y entrega. Al mismo tiempo, para los hombres es un llamado a respetar y valorar la dignidad femenina según el plan de Dios. Por último, la Natividad de la Virgen María es actual porque nos conduce siempre a Cristo. Celebrar su nacimiento es recordar que ella nació para darnos al Salvador. Así la fiesta no termina en María, sino que nos lleva al encuentro de Jesús, que es la razón última de su existencia. Para los cristianos de hoy, esta celebración es una oportunidad de renovar la fe, la esperanza y el amor, colocando a Cristo en el centro de la vida. María, que nació como aurora de la salvación, continúa guiándonos con su luz, ayudándonos a permanecer firmes en el camino hasta la plenitud de la redención.